¿Cómo están? ¿Bien? Ok. Pues bien, hablando de lo que el día de hoy nos trae el Señor, he estado hablando de las 5 solas de la Reforma protestante. Hoy voy a hablar de una más, la cuarta sola. Sola gratia. Solo por gracia. Sola gracia, solo por su gracia, como lo quieran decir. Eso no importa. Pero la pregunta a todo esto es, ¿qué entendemos por gracia? Pero antes de responder esto, vamos a orar. Bendito Señor, gracias Padre Santo por este día tan hermoso que tenemos para alabar, para bendecir tu nombre, para alimentarnos de tu palabra, para que el día de hoy nuestros oídos estén atentos, para que nuestras manos, Señor, lleguen a obrar lo que tú nos dictes, Señor, para que podamos ser hijos obedientes a tu palabra, Señor. Aliméntanos el día de hoy con tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias a ti. Amén y amén. Bien, ¿qué entendemos entonces cuando hablamos de la gracia de Dios? Y creo que a todos nos han enseñado esta frase, ¿no? Y la traemos muy pegada. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Y sí, pero ¿qué implica? ¿Qué es lo que realmente es la gracia de Dios? ¿Qué es lo que abarca la gracia de Dios? Y bien, vamos a introducir un poquito esto. En la época de la Reforma Protestante, la Iglesia romana enseñaba que las personas entraban en un estado de gracia mediante el bautismo. Es decir, que el bautismo lavaba nuestros pecados. Y lo siguen creyendo hasta hoy. O sea, cuando vean que están remojándole al niño la cabecita, es lo que están pensando. Están lavando sus pecados. Bien, el papel de estos cristianos, de esta iglesia, era mantener ese estado de gracia. Ellos tenían que mantenerlo confesando sus pecados a un sacerdote, y el sacerdote era el que determinaba una penitencia adecuada. Lo siguen haciendo, se siguen confesando, el sacerdote les pone una penitencia, unas Aves Marías, unos Padres Nuestros y ya. Eso es todo. Bien. Si las personas terminaban su vida con un pecado no confesado ni perdonado, iban al purgatorio, según ellos, iban al purgatorio. Y que era la última parada antes del cielo, donde esos pecados podían ser perdonados. En lugar de enseñar sobre el sacrificio de Jesús en la cruz, por sus pecados, para reconciliación con Dios. Y enseñaron todavía muchas medidas adicionales para estar en ese estado de gracia, para mantenerse en ese estado de gracia con Dios. Exigían indulgencias que generaban muchas ganancias y con ellas podían cubrir renovación de iglesias, mantenimiento de familias, de los sacerdotes, y para los más altos rangos, pues algunos otros lujitos, ¿no? Y sigue pasando hasta hoy. Desgraciadamente sigue pasando hasta hoy. Ahora, no solo la iglesia romana piensa que las obras o nuestras buenas acciones cooperan para, entre comillas, ganar el cielo. Por ejemplo, el budismo. El budismo es ateo, para empezar. Pero el budismo tiene un sistema de 8 pasos para llegar a liberar al hombre de sus deseos egoístas. Suena bien, ¿no? Si me dijeran una receta, mira, tienes que hacer estos 8 pasos y te vas a hacer el hombre menos egoísta del mundo. Para hacerlo, eso lo hacen para esta vida, porque ellos no consideran que hay una vida después de la muerte. Por eso ellos consideran la reencarnación. Las obras humanas liberan al hombre de su egoísmo, ya lo dijimos,
Y dicho sea de paso, Buda abandonó a su esposa e hijos para dedicarse a una vida contemplativa, lo que es muy egoísta, ¿no? El judaísmo permanece creyendo en las obras de la ley, en cumplir las obras de la ley para la salvación. Obras, esfuerzo humano, el esforzarse cada día por cumplir la ley, ahora ya no tienen sacrificios, ahora posiblemente piensen en otras cosas para entrar en ese estado de gracia con Dios. Ajá. El Islam, vamos al Islam. El Islam Alá determina la suerte de cada persona, si entras o no a su presencia. Él determina esto en base a ¿qué? A un código que hay que cumplir. Pero aún así, no tienen la certeza de que si Alá los va a condenar o los va a salvar. Pero vemos aquí otra vez el esfuerzo humano, tratando de ganarse la salvación. Pero esto es de todos los seres humanos. Todos los seres humanos pensamos en que si nos esforzamos, en que si hacemos méritos, en que posiblemente lleguemos a alcanzar algo. Entonces volvemos a la pregunta, ¿qué entendemos entonces por la gracia de Dios? Mucha gente está contando con ir a la presencia de Dios basándose solamente en sus buenas obras. Y podemos escuchar a gente cuando alguien muere, la esperanza que tienen, Dios lo tenga en su santa gloria. Pero a veces será cierto esto que decimos. Lo deseamos y lo anhelamos en nuestro corazón. Me ha tocado ver funerales de delincuentes y dicen lo mismo. Entonces, estas buenas obras entonces no cooperan para que nosotros tengamos esa salvación. Ajá. ¿Cuál es el problema de esta actitud? Esta actitud tiene un problema. Ajá. El problema está en la misma naturaleza del hombre. Desde la caída de Adán, la voluntad del ser humano quedó sujeta y esclavizada al pecado. ¿Cuánto tiempo, ponte a pensar, cuánto tiempo pasó de que el ser humano, Adán y Eva, cayeron para que se justificaran delante de Dios? ¿Recuerdan? Es que la mujer que tú me diste, es que la serpiente me engañó, no fui yo, fue otra persona, fue alguien más. Quedó esclavizada al pecado. Otra pregunta, ¿cuántas generaciones, y ve lo que estoy diciendo, cuántas generaciones pasaron antes de que un ser humano matara a otro ser humano? Ni una generación pasó cuando Caín mató a Abel. ¿Ven cómo va la caída del ser humano? Si esto fuera una escala de esas que nos enseñan en la escuela, iría en picada. Y así está el ser humano, en picada. Así es que tan pronto encontramos este versículo. Vamos a Génesis. Si lo van a proyectar, Génesis 6:5. Dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre, ¿y qué dice? Totalmente malo. ¿Cuántas personas aquí podemos pensar que el hombre es bueno por naturaleza?
Si Dios mismo nos está diciendo lo que ve en el hombre, dice el Señor vio la magnitud de la maldad del hombre. Al paso del tiempo, el ser humano ha ido perdiendo la capacidad de ver su propio pecado. Hemos ido perdiendo esa capacidad de vernos a nosotros mismos como hombres pecadores. Decimos, no, el hombre no es tan malo, simplemente es un poquito distraído, a veces hace cosas buenas. Dios acaba de decir que no, que todo lo que imaginamos y pensamos es totalmente malo. Nos hemos creado una imagen de nosotros mismos, que más bien es un espejismo, que contrasta con la realidad que nos describe la Escritura. La Escritura nos define de otra forma. Pablo es quien nos muestra. Vamos a Romanos 3, versículo 10 hasta el 18. Y pon atención a eso. Como está escrito, no es que lo diga yo, está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Te vuelvo a decir, no lo digo yo, escrito está. Ahora, si quieres verlo, nota todos los absolutos que tiene aquí. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay temor de Dios. Y estos son absolutos en el ser humano. Bien, ahora vemos al ser humano en todo su esplendor. Vaya. Nos vemos a nosotros mismos, la opinión que Dios tiene de nosotros. Y no quiero hacerlo esto, por eso lo puse al principio, no quiero hacerlo esto para hacernos sentir mal. No, porque esto me incluye a mí, incluye a todo el mundo. Esta es una descripción de la Escritura de todo hombre. No hay uno, dice, uno solo. Entonces, esta gracia de Dios que Dios nos ha dado, viendo todo esto, ¿lo merecemos? Pero ahorita vamos a definir lo que es la gracia. Vamos a empezar a definir lo que es la gracia. Y un pasaje que nos muestra esta gracia, que nos describe lo que es en Efesios, capítulo 2, versículo del 4 al 10. Vamos a leerlo todo y lo vamos a ir desmenuzando, ¿vale? Efesios 2, del 4 al 10, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por su gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino es
un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es increíble este pasaje. Muestra a Dios en todo su amor y toda su gracia, toda su misericordia. Pero aquí vamos a definir 3 palabras en este pasaje. En la primera parte del pasaje vamos a describir lo que es la gracia. Incluye 3 palabras importantes, que es misericordia, amor y gracia. Ajá. Es difícil definir estas palabras separadas, pero vamos a tratar de hacerlo. Podemos decir que estas 3 palabras están ligadas, no podemos alejar una de la otra. Ajá. En especial porque esto se refiere a nuestra salvación, y eso es lo que quiero que entendamos. Bien, en Efesios 2:4-9 dice, la primera parte, esta no está, nada más es la primera parte, pero Dios es rico en misericordia, dice. La superabundante riqueza de Dios. Dice que Dios, pero aquí hay una palabra bien interesante que viene al principio del pasaje y dice, pero. Y esos hermosos peros que tiene la Biblia. Porque si definimos al hombre, de hecho el pasaje desde el versículo 1, igual vuelve a definir al hombre como un hombre muerto en sus delitos y pecados, pecador. Puedes leerlo. Pero dice, pero Dios. Y aquí es cuando Dios actúa en la vida del hombre, cuando Dios interviene en la vida del ser humano. Pero Él es el que lo hace, Él es el que entra en nuestra vida. ¿Y cómo entra? La primera palabra es misericordia. Y hay 3 palabras, 2 en hebreo y 1 en griego. Gesed, que es la palabra más común para nombrar misericordia, y esta abarca lo que es lealtad, fidelidad, bondad, un amor incondicional y un compromiso. ¿Ven cómo no podemos desligar la palabra gracia, amor y misericordia? Se refiere a una relación de fidelidad y de amor que lleva a acciones compasivas y de apoyar a alguien más. En griego esta palabra es eleos. Y esta palabra griega se utiliza para describir la compasión, la piedad, y se refiere a la misericordia divina, a la clemencia de Dios. En resumen, estas 2 palabras reflejan la misericordia como un sentimiento profundo de compasión ante alguien. ¿Qué es compadecerse ante alguien? Inclinarse ante alguien. Y la última palabra, que es rahamim. Y rahamim tiene una connotación hermosa, porque significa vientre, matriz. Es como la madre que lleva envuelta a su hijo en su vientre. Eso es lo que se refiere a esa palabra. Esa es la misericordia de Dios. Nos envuelve. Bien, ya entendimos entonces, eso es la misericordia. Pero ahora vamos a definir lo que es el amor. Y el amor es a veces lo que nos cuesta un poquito más de trabajo definir. Porque conocemos todos el amor ágape. Bueno, la palabra. A veces no conocemos el verdadero significado y mucho menos a veces lo practicamos. Pero vamos a ver qué es a lo que se refiere esto. Bien, el amor, porque dice que Él nos amó, tuvo misericordia y nos amó. Bien, el motivo que tuvo Dios para tenernos misericordia fue su gran amor. O sea, Él nos tiene misericordia porque nos ama. Y este amor en realidad no lo merecemos. Es un amor nacido desde la eternidad.
Desde antes de que este mundo fuera, el Señor ya nos amaba. Por eso esta frase está escrita en tiempo pasado. Nos amó. Jeremías 31:3 dice: hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. ¿Qué representa esta frase? Que el Señor nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, desde muchísimo antes de que existiera algo en esta eternidad. El Señor ya te amaba. Ahora, el amor de Dios es incondicional. Eso implica que no hay una condición en mí por la cual Dios deba amarme. No hay algo en mí por lo cual el Señor deba tener ese amor hacia mí. Por eso se dice que es incondicional. No hay una condición. El amor de Dios para con nosotros depende ¿de quién? De Dios solamente. Por eso no depende de lo bien que nos portamos, no depende de nuestras buenas obras, no depende de si leíste hoy tu Biblia en la mañana, si te paraste a las 3:30 de la mañana a orar. No depende de eso. No depende de algo que tú hagas. El Señor te ama, sin importar lo que tú hagas. Pero el amor con el que Dios nos ama es diferente al amor con el que nosotros expresamos amor. O sea, es muy diferente a mi amor. Nosotros cuando amamos a alguien decimos frases como esta, y te va a sonar: te amo porque me haces feliz. Te amo porque te necesito. Qué romántico, ¿no? Te amo porque contigo me siento completo. Y suena romántico, suena bonito. Pero eso expresa simplemente lo imperfecto y egoísta que es nuestro amor. Ahora Dios me ama sin necesitarme. Dios me ama sin sentirse solo. Y no me ama porque yo lo haga feliz. Dios me ama sin creer que yo pueda suplir alguna necesidad en Él. Dios no tiene necesidades. Dios me amó aún cuando estaba muerto en delitos y pecados. A ti y a mí nos amó así, de esa misma forma. Y si nos imaginamos esto, ahora imagínate esto. ¿Cómo luce un muerto? ¿Has visto alguna vez un muerto? Bueno, ponte a pensar cómo luce. Nosotros, cuando amamos a alguien o cuando alguien nos gusta o nos atrae, ¿qué es lo primero que vemos? Es el físico, cómo se ve. Ahora, ¿cómo luce un muerto? ¿Alguien podría amar un muerto? ¿Alguien podría ver un muerto y decir: oh, wow, mira esos ojos, sin vida? Pues así te amó Dios, a ti y a mí, cuando estábamos muertos. No había nada en nosotros, por lo cual Él pudiera amarnos. Aún muerto. Tú dijeras, tuviera un poquito de vida, chapitas, no sé, una arregladita, así como los arreglan las funerarias. Pero no, Dios, la forma de amar de Dios es distinta. Seguimos en nuestro pasaje, sigue diciendo en el versículo 5, dice: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Entonces no solo me amó cuando estaba muerto, sino ahora me dio vida.
Y ahora sí ya compusimos al muerto. Ahora ya Dios hizo algo. Él hizo una obra magnífica en nosotros. A un muerto le dio vida. ¿Por qué lo merecía? ¿Porque era un buen muerto? No. Simplemente por su gracia, por su amor y su misericordia. Pero no nos dio cualquier vida. No, y no es cualquier vida, no es simplemente decir, ya, ándale, levántate. No. Nos dio una vida plena en Jesucristo. Porque dice que nos dio vida juntamente. ¿Qué significa juntamente? Unido con Jesucristo, en unión con Él. Si tú has creído, ya no puedes separar ese hecho. Tú estás vivo simplemente por la gracia de Dios en Jesucristo. El verso 6 de Efesios 2. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Que dice que Él nos resucitó con Él. Vemos al muerto que tomó vida, tiene una nueva vida, una nueva naturaleza. Pero ahora Dios hace una obra todavía más grande, va haciendo esto más grande, porque dice que ahora nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Porque lo merecía? No. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué me sienta en lugares celestiales, en un lugar que a mí no me correspondería? Con Jesucristo. Junto con Él. Que Él sí lo merece. Pero recordemos la historia del hijo pródigo. Aquí nos va a responder un poco. Lucas 15. Versículo 20 al 24. Recordamos esta historia todos, o la mayoría, ¿no? El hijo pródigo prácticamente le dice a su padre, ¿por qué no te mueres y me dejas tu dinero? Lo que me corresponde. ¿Para qué? Para írselo a gastar. ¿Qué hace? Se lo gasta, actúa como un buen hijo. Bye. Pero cuando recapacita, cuando ve su pecado, cuando entiende lo que ha hecho, cuando ve en el lugar en donde está, ¿qué es lo que dice? No, pues en la casa de mi padre, pues hasta los criados comen mejor que yo. ¿Y qué es lo que hace? Dice, levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa, vístanlo, pónganle un anillo en su mano, sandalias en sus pies, traigan el becerro engordado, mátenlo, comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Estos somos tú y yo. ¿Por qué? Porque dice que lo amó. Sintió compasión por él, corrió y se echó sobre él. A este hijo ingrato que derrochó todo lo que tenía, que prácticamente le dijo a su padre, muérete ya, porque necesito tu dinero.
¿Qué hizo el padre? Corrió, lo besó, se abrazó de su cuello. Y me puse a pensar en esto, ¿qué pasaría en esta situación si fuera yo? Y después pensé, en realidad soy yo. No lo merezco. No merezco esa gracia y esa misericordia. Te has sentado en un lugar de honra por su gracia. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a ganarnos una posición. Trabajamos duro para ser reconocidos. Pero como vemos, la gracia de Dios no admite como válidos nuestros esfuerzos. Dios nos ha dado un lugar en los lugares celestiales. ¿Por qué? Solo por su gracia. Solo por su gracia. Y me encanta la palabra griega, en el original dijimos que es eleos. La palabra misericordia. La palabra gracia es charis, de donde viene carisma. Pero hay una historia de esta palabra, y esta palabra tiene una historia preciosa. En la antigüedad, los reyes hacían algunas fiestas. Y escogían a alguien del pueblo, al que fuera, no importaba quién fuera, podía ser el panadero, podía ser cualquiera del pueblo, no importaba quién. Y este rey se sentaba en su trono y había una silla al lado de él. En esta silla se sentaba la persona escogida por el rey. Esta persona podía pasar todo un día sentada compartiendo los alimentos del rey, compartiendo palabras con él, compartiendo toda la vida del rey por ese día. De ahí viene la palabra charis. Estaba sentado no porque lo mereciera, sino porque el rey se lo concedió. Así estamos tú y yo sentados con Cristo Jesús, no porque lo merezcamos, no porque lo merezcamos, sino por su gracia. El propósito de Dios a través de su gracia es hacer evidente su bondad. Es hacer evidente que Dios es bueno. En el versículo 7 de Efesios 2 dice: a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bien, Pablo escribe esto, pero ¿qué tiene en mente Pablo? Y en el texto original es algo así. Este pensamiento es prácticamente que Dios nos va a poner en exhibición. Ya te dio vida, te sentó en lugares celestiales, te resucitó con Cristo Jesús, ahora te va a exhibir al mundo. Va a mostrar, este es mi hijo. ¿Para qué? Para demostrar su gracia y la perfección de su carácter y la gloria de Dios. Para eso es que estamos aquí, en este mundo. Para eso Dios nos ha tenido gracia, para mostrar al mundo su gran bondad a través de nosotros. Y será visible en todos nosotros a lo largo de los siglos. Y lo hemos visto a lo largo de los siglos. El cristianismo ha seguido y ha perdurado por siglos y siglos y siglos. Y esto va a hacer resaltar
tan grandemente a otra gente que Dios es bueno. ¿Y para qué hace esto Dios? Ya lo dijimos, lo hace para su propia gloria, para mostrar su gloria a todo el mundo. ¿Recuerdan cuando Jesús está bautizando? ¿Qué es lo que dice Dios? Este es mi Hijo amado. Lo puso en exhibición al mundo. No hay otro como Él. Y no lo habrá jamás. Dios usará su obra en la iglesia para exhibir a todas las naciones, a todo el mundo, a lo largo de los siglos, su bondad, misericordia, su amor, su gloria, todo lo que Él es. Ahora, vamos a los versículos 8 y 9 de Efesios 2. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios es la que hace posible que creamos. Dice que esto no procede de nosotros. Hemos sido salvados por medio de la fe, que no es de nosotros. Nadie puede decir, yo creí en Dios, porque pues, es lo más lógico del mundo, ¿no? Pues, es lo mejor del mundo creer en Dios. Es más, simplemente me dijeron, Dios existe y decidí creer en Él. No, la fe no funciona así. La fe es un don de Dios. La gracia de Dios es la que hace posible que nosotros creamos. Los seres humanos, en nuestra mente, en nuestra razón, tenemos, dice la Escritura, que tenemos tinieblas. Nuestra mente está entenebrecida, lo cual complica un poquito nuestra salvación, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos ver. El hombre no puede entender el Evangelio y las cosas de Dios, porque dice la Escritura que se tienen que discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Entonces Dios es el que hace la obra en nosotros. Él es el que hace esta obra en nosotros. Él nos da la fe para que podamos creer en Él. Así es que la salvación es por entero de Él. Por eso es que nosotros no podemos presumir nada de ella. No podemos presumir nada de nuestra salvación. Porque por entero es de Dios. Nadie podrá pararse delante de Dios y presumir el buen trabajo que hizo en esta tierra. Y mucho menos como cristiano. Pablo insiste e insiste que es por gracia de Dios que somos salvos. No es algo que nos hayamos ganado. Ni lo podríamos haber hecho nunca. Es un don de Dios, es una donación de Dios, es algo que Dios nos dio. ¿Y nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Aceptarla. Aceptar este don de Dios. Aceptar lo que Dios te da. Pero a veces el hombre es tan orgulloso que cuando le dan algo, no lo quiere recibir. ¿Por qué? Volvemos al mismo punto, porque su mente está entenebrecida, su corazón está duro, es una piedra. Dios necesita hacer esa obra. Por eso es que nosotros como iglesia necesitamos predicar el Evangelio, para que esas tinieblas se disipen,
para que Dios les dé un corazón de carne y quite ese corazón de piedra. Dios es la suprema perfección. Por tanto, lo perfecto, solo lo perfecto es suficiente bueno para Él. Pero nosotros no somos perfectos. Pero ten una buena noticia. Él ve a Cristo en ti. Los seres humanos no podemos añadir perfección a Dios. Si una persona ha de obtener o ha de tener acceso a Dios, tiene que ser siempre que Dios lo conceda. Y por medio de Jesucristo. Romanos 11, versículo 6. Ve lo que dice. Pero si es por gracia, ve lo que dice. Si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Parece trabalenguas, ¿no? Parece un poquito trabalenguas, pero te lo voy a explicar tantito. Dice, si es por gracia, ¿qué te está diciendo? Si esto te lo está dando Dios, no es por tus obras. De otra forma, si fuera de otra forma, si fuera por tus obras, entonces ya no sería gracia. Entonces ya serías tú, por tu mérito, por lo bueno que eres, porque lo hiciste bien. Si es por obras, ya no es gracia. Regresamos a nuestro texto, dice en el versículo 10, terminando, Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y uno puede decir, caray, pues no, que no era por obras. Pero aquí dice algo bien interesante, dice que somos hechura suya. ¿Y a qué se refiere esto de que somos hechura suya? Creados en Cristo Jesús. Y todavía más, que Él preparó obras para que anduviéramos en ellas. Algunas versiones, por ejemplo, utilizan, por ejemplo, este mismo versículo, en la Nueva Traducción Viviente dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así es que nosotros somos el resultado de la obra creadora de Dios, somos su obra maestra. Volvemos al mismo punto. ¿Estábamos muertos? Él nos amó, nos dio vida, nos resucitó. Ahora nos capacita para hacer buenas obras. Ahora Él es el que nos da la capacidad, nos da la fe para creer en Él. ¿Ven cómo todo el trabajo que hace Dios con nosotros? Todo el trabajo que hace Dios, díganme si no es una obra maestra. Y vamos a llegar al punto en el que vamos a tener que comportarnos como esa obra maestra. Somos hechura suya, hechos de sus propias manos. Hay un salmo que dice que sepan que el Señor, Él nos hizo y nosotros no a nosotros mismos. Somos pueblo suyo, somos ovejas de su prado. Es el Salmo 100, si no me equivoco. Él es a quien debemos toda nuestra existencia, tanto espiritual como física. Nuestro nacimiento, nuestro nuevo nacimiento, es la obra de Dios.
Cuando le dice a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Ahora nosotros hemos nacido de nuevo por obra de sus manos. La obra maestra de Dios, la obra de un artesano. También esa palabra se refiere a artesano. Alguien que trabaja con sus propias manos algo. Y Él nos ha hecho con sus propias manos. Somos creados en Cristo Jesús. No tenemos nada que Él no nos haya dado. Dice la palabra, ¿qué te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Todo proviene de Él. El que estemos aquí, el que tengamos vida, el que tengamos vista, hasta nuestras dificultades en la vida. Todo es para la gloria de Dios. Todo lo hemos recibido con un propósito. El que estemos sentados aquí es con un propósito. Y el propósito es darle gloria a Él. Somos una nueva creación. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. El creyente es vivificado, le ha dado vida juntamente con Jesús. Juan Calvino dijo algo bien interesante. Dice, los más santos entre nosotros saben que se mantienen firmes solo por la gracia de Dios y no por sus propias virtudes. Y así sucede en nuestra relación con Dios. Las buenas obras no pueden ganar nuestra salvación. Pero habría algo que estaría funcionando mal si nuestra salvación no se manifiesta en buenas obras. Y te lo voy a decir otra vez. Estaría algo mal en nosotros si nuestra salvación no se manifiesta en buenas obras. Ahora estas buenas obras no son para ganar tu salvación, son para darle gloria a Dios, para tener ese carácter, ese fruto que Dios ha puesto en nosotros a través de su Espíritu. Dice, como decía Martín Lutero decía una frase así: recibimos la salvación por la fe, sin aportar obras, pero la fe que salva va siempre seguida de obras. No es que nuestras buenas obras dejen a Dios en deuda con nosotros y le obliguen a concedernos la salvación. La verdad es más bien que el amor de Dios nos mueve a tratar de corresponder con toda nuestra vida a ese amor, esforzándonos por ser dignos de Él. Estas buenas obras ya no sirven para nuestra salvación, pero sirven para darle gloria a Él. Y como decía Lutero, debemos esforzarnos. Mateo 10, versículos 7 y 8. Y estas son palabras de Jesús, y grábatelas. Cuando vayan, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. ¿Te acuerdas qué definimos que es la gracia? La misericordia, el amor. Eso es lo que quiere Dios que le des a tu prójimo. Amor y misericordia. ¿Por qué? ¿Porque se lo merece? No. Porque tú lo recibiste de gracia. Porque tú lo has recibido de gracia. Y solamente por ese hecho tú debes darlo de esa misma forma.
De esa misma forma, porque ni tú ni yo lo merecíamos y nadie que esté allá afuera lo merece. Y es por eso que se llama gracia. Pero es difícil, hermano. Me van a decir, es difícil. Volvemos al texto donde dice en Juan, permanezcan en mí y yo en ustedes. El sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. ¿Quieres tener gracia para los demás? Tienes que permanecer en Cristo Jesús. Vimos el texto. Dios te ha dado vida juntamente con Cristo, te ha resucitado con Él, te ha sentado con Él en lugares celestiales. Estás unido a Él. Si te alejas de Él, nada puedes hacer. Ni tú ni yo. Somos inútiles. Este versículo si quiero que lo busquen. Mateo 5, del 14 al 16. Igual estas son palabras de Jesús en el Sermón del Monte, donde nos enseña y nos muestra cómo es la vida de alguien que ha nacido de nuevo, de su pueblo, de un hijo de Dios. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ustedes son la luz del mundo. Quédatelo para ti, te lo está diciendo el mismo Jesús. Ustedes son la luz del mundo. No te puedes ocultar, no te puedes esconder. Dios te diseñó como una obra maestra para que salgas al mundo a predicar su evangelio, para que tengas gracia para con los demás, misericordia y amor. Él te forjó de sus manos, te dio vida, te resucitó, te equipó, te dio fe. Para que andes en esas buenas obras que Él ya hizo, ya las puso, solamente para que andes en ellas. Él ha hecho todo el trabajo. Esforcémonos por seguir sus huellas. Esforcémonos en esta carrera para hacer más grande su reino, más grande su gloria, para que la gente vea la luz que tenemos y vean y glorifiquen a nuestro Dios. Por eso no es por obras para que nadie se gloríe. Pero nuestras obras son para que Dios se gloríe. Porque Él es el único que merece toda gloria, toda honra y toda alabanza.
por todo lo que ha hecho en nosotros. Si repasamos las otras olas, Él ha puesto toda su obra, todo su empeño para que el día de hoy estemos aquí. Nos ha dado la Escritura para que lo conozcamos. Nos ha dado su Hijo para que nos salvemos. Nos ha dado fe para creer en Él. Y nos ha dado un regalo tan grande que no tiene valor, que es su gracia. Porque la gracia no la puedes pagar. Pero debemos vivir para Él, para glorificar su nombre, haciendo buenas obras. No para nuestra salvación, sino para que nuestro Dios cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo sea glorificado por los hombres. Eso es lo que necesitamos. Por eso no te separes de Él. Has sido creado con Él, resucitado con Él, sentado con Él. No te separes de Él, porque alejado de Él, nada puedes hacer. Nada podemos hacer. El que yo esté aquí predicando su palabra es solamente por su gracia. Pero sé que si me alejo de Él, nada puedo hacer. Nada. Soy un inútil. Es más, la misma palabra dice, siervos inútiles somos. Porque solamente hicimos lo que teníamos que hacer. Pero Dios ha hecho una obra en nosotros. Imagínatelo. Ponlo en tu mente. Escudriñate a ti mismo. Yo me escudriñé mientras preparaba esta prédica y decía, ¿cómo tienes razón, Dios? No hay nada bueno en mí para que hayas tenido misericordia de mí. ¿Quién era yo? Polvo de la tierra. Y nos ha dado a su Hijo, al amado del cielo, para que en Él encontremos vida, y vida en abundancia. Esa es la reflexión de hoy, hermano. Su gracia, todo lo que abarca su gracia. Todo lo que hace esa gracia en nosotros. Por eso debemos estar felices, contentos de tener un Dios tan grande como el que tenemos. Tan rico en misericordia, tan rico en amor, tan superabundante, que nos ayuda, nos dirige, nos muestra, nunca nos deja caídos. Nos levanta, nos sustenta por su gracia. Acompáñame, vamos a orar. Bendito Señor, gracias, hermoso Dios, por tu obra en nosotros, por tu infinita gracia, misericordia, amor que nos has tenido, Señor. Porque eso sí no tenemos cómo pagarlo.
porque todo lo que tenemos proviene de ti. Todo lo que somos proviene de ti. Porque en ti simplemente encontramos toda la abundancia y riqueza que necesitamos, Señor. Porque no hay nada que podamos necesitar en este mundo sino a ti. Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Que seamos obedientes, que podamos dar de gracia lo que tú nos has dado de gracia, Señor. Tu evangelio, tu palabra, para que puedas salvar a este mundo, para que puedas resucitar cada vez más y más gente, para que vuelvas a darles vida, como en ese valle de huesos secos. Que tu palabra vivifique a quien nosotros le hablemos. Que tengamos, Señor, el valor de hablar tu palabra, de obedecerte a ti, sabiendo que lo que hemos recibido, Señor, no lo merecíamos. Y por tanto debemos darlo a personas que tampoco lo merecen, pero con la actitud de un hijo de Dios. Gracias a ti, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, por tus riquezas abundantes y por tu amor infinito, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y tu pueblo dice...